Un anuncio antes de empezar. Por cosas que solo pueden explicarse desde el azar, tuvimos todos los inconvenientes, de esos que pasan una sola vez en la vida, pero reunidos en un solo episodio. Y es este, justo este. Hemos tardado semanas en encontrar la mejor manera de rescatar esta entrevista, que de paso agradecemos a todos a quienes nos apoyaron en este proceso, incluyendo herramientas de inteligencia artificial. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para salvarla, así que les pedimos disculpas por la calidad de este episodio en particular. ¿Era esto o perder una conversación valiosísima con uno de los artistas más relevantes para el pop colombiano? Si están escuchando este mensaje en plataformas de audio, pueden encontrar esta entrevista con subtítulos en nuestro canal de YouTube. Ahora sí, que empiece el episodio. De Cepeda hay poco y nada nuevo que decir que no se haya dicho ya en los últimos 30 años. Podría decir que tartamudeó hasta los 17, que triunfó en la música a los 20 con Poligamia, que tiene tatuados un marciano y una hoja de marihuana, que ha publicado más de 20 discos como solista, entre compilatorios, versiones en vivo y discos de estudio. Podría decir que al canto llegó por accidente porque lo suyo era el piano, que después de la tusa de Poligamia casi abandona la música para siempre, o que si no hubiese escogido este camino se hubiese dedicado al cine. Podría describirlo como él mismo se ha descrito en canciones, una mezcla de sonero, de rasta con bolero y mariachi con blues, un bohemio aventurero que se gana el dinero cantando a media luz. Podría decirse, por variar, que es uno de los amores de mi mamá y de muchas mamás y de muchas mujeres a quienes sin saberlo ha venido constantemente conquistando durante las últimas 3 décadas. Y sin embargo, si se puede concluir algo a ese nombre, es que es uno de los referentes más grandes de la canción de amor en Latinoamérica. Un ídolo del romanticismo, con un corazón que ha salido victorioso y otras veces derrotado, pero siempre encontrando en ese sentimiento el motor de sus composiciones. Hoy, en Sudacas, Andrés Cepeda, uno de esos artistas que no necesita presentación. Mi nombre es Sebastián Narváez Núñez y con Cepeda les damos la bienvenida a un episodio más de Sudacas, un podcast sobre la vida y la música. Somos latinoamericanos. Gracias, Sebastián. ¿Cómo estás? Qué placer. ¿Cómo estás? Gracias por tenerme acá. No, a ti por aceptar. Quisiera que empezáramos esta conversación. Estás a más o menos un mes de llegar a tus 50 años. Sí. Y como toda nueva década hay una especie de retrospectiva. Quisiera saber qué cosas llegan a tu cabeza por estos días, como en ese balance, qué tanto de lo que te has propuesto lo has logrado y qué cosas que faltan tienes en tu lista como prioridades. Bueno, no es algo que esté pensando mucho, pero ya que me lo recuerdas y tuviera que hacer como ese balance, creo que es un balance positivo en cuanto a que la mayoría de cosas que me he propuesto, en buena parte las he podido cumplir. Tengo una vida como me la imaginaba, llena de música y con la libertad de hacer las cosas que más me gustan. Siento que se ha cumplido bien a cabalidad ese propósito de hacer música para compartirla. Y la lista que sí tengo un poquito más clara es la de las cosas que quiero hacer aún. Y entre esas hay varios temas. Que quiero volver a hacer música para televisión, pero sobre todo para cine. Quiero volver a tener una banda de rock. Quiero hacer unos buenos cuantos álbumes más, algunos de los cuales ya tengo más o menos debajo del brazo. Hay un par de colaboraciones que me faltan, aunque ya he hecho bastantes. Hay un proyecto documental que todavía también tengo por realizar. Hay un poco de cosas que me falta, digamos, por cumplir, algunos planes, algunos deseos, pero en su gran parte lo que me propuse cuando empecé siendo muy jovencito en la música, en buena parte lo he conseguido y eso me tiene satisfecho. Mirar atrás y ver que ese camino ha valido la pena y que ha sido un camino que me he disfrutado mucho, eso me parece chévere. Ya que hablas de mirar hacia atrás, quisiera que nos remontáramos a 1973, el año en el que naces, con unas situaciones sociales en el país muy complejas. Sí. De pronto 1973 suena muy lejano y de pronto no te acuerdas cómo son los primeros años, Claro. pero creciendo, ¿cuál era, digamos, como esa primera impresión tuya de lo que te rodeaba, tanto en tu casa como lo que veías afuera y ese relato quizás de país en el que estamos inmersos, que no deja de sorprendernos también? Yo nací en unos tiempos que seguían siendo muy convulsos y que siguen siéndolo
es chistoso porque la gente habla como de unos periodos de una cierta tranquilidad en el país y de pronto un poquito, no sé, a finales de los 50, principios de los 60, pero el resto ha sido una pelotera muy grande y ha sido una tensión muy grande para todos los colombianos, lo difícil que ha sido nuestra historia de las últimas décadas. Entonces, cuando yo llegué al mundo, llegué en el 73 y era un momento en que se estaba sintiendo ya muy, muy fuerte la migración de la gente del campo a la ciudad, los cinturones de miseria alrededor de las ciudades, una situación social muy compleja, una situación política inestable, violencia de diferente índole, ya no, en ese momento no tanto de índole política, aunque el tema de la guerrilla en el campo era muy, muy fuerte. Todavía no conocíamos el fenómeno del paramilitarismo, pero estábamos viviendo al mismo tiempo los inicios de una guerra narco fuerte. Entonces eran tiempos difíciles y tiempos en los que, como dice la canción, la gente no tenía tanta libertad para opinar y para pensar y para sentir lo que pensaba y sentía. Entonces esos primeros años, esa es la impresión que me llevé. Había venido yo a nacer en un país complicado, con unos problemas sociales duros, con una gran inconformidad, con gente tratando de hacer cambios importantes, de revolucionarlo todo, y eso era como el panorama que había y que hay, ¿no? Básicamente seguimos más o menos en las mismas. Han cambiado algunas cosas, pero seguimos siendo un país que sigue tratando de sacudirse de una serie de problemas y de dolores que nos han acompañado durante muchísimos años. Hablamos un poco como de tu familia. Sé que tu papá era un gran melómano, sí, que empezó a tocar cello ya grandecito. Tu mamá cantaba y tocaba el tiple, pero aparte, digamos, como de esa relación musical, ¿cómo era tu relación con ellos siendo el más menor de 5 hermanos? Pues como te podrás imaginar, siendo el menor de 5 hermanos, después de tanto tiempo, ya era el más bebé. Pues claro, era un niño muy consentido. Ya mis papás, digamos que se habían gastado la correa con mis hermanos mayores. A mí me tocó la parte chévere. ya mi papá, digamos, tenía su empresa ya muy afianzada, ya se podía dar ciertos gustos, ya había criado a todos mis hermanos, ya se habían educado todos, ya había, digamos, más tiempo y más espacio y más recursos para atender al nené, ¿no? Y en ese sentido fue un niño muy afortunado, muy consentido. Tenía a mis hermanas que me paladeaban todo el día, mi mamá encima, mis tías, mis primos. Era el menor de toda la familia. Entonces sí era un niño que le paraban mucha atención, le ponían mucha atención. Y tuve la fortuna de que desde muy temprano, poniéndome esa atención, pues me escucharan y se dieran cuenta de que yo tenía una inquietud muy fuerte por la música. Entonces, además del ambiente, obviamente muy apropiado para la música en la casa, pues además de mis papás, uno de mis hermanos estudiaba piano clásico y mis primos todos tenían su estudiantina y tocaban tiple y bandola, guitarra, cantaban. Las fiestas todas eran musicales. Entonces era muy fácil para mí enamorarme de la música y que mis papás se dieran cuenta y me brindaran la posibilidad de empezar a enamorarme de la música muy temprano, de modo que tan pronto tuve edad, empecé con las clases de piano y ellos me apoyaron todo el tiempo, incluso ya hasta el final de su vida. Mi papá siempre fue un gran consejero y un gran apoyo para mí a la hora de mi carrera. Él era un poco como quien tomaba, no sé si las decisiones finalmente como de los discos, pero sí él tenía como una... Sí, yo siempre le mostraba, él se daba cuenta cuando yo estaba trabajando, pues porque pasaba muchas noches en el estudio y después de un mes largo llegaba y le mostraba cosas. Mira, estamos grabando esto, tengo estas canciones, quiero hacer esto con esta, y él me daba opiniones que yo escuchaba bastante. ¿Hay alguna canción particular que haya sentido como ese comentario que después haya tenido algún tipo de repercusión en la salida de esas canciones? Sí, pero en muchas, particularmente en los 3 primeros discos, en los 3 primeros álbumes como solista. Yo le mostraba el primero los demos de las composiciones y muy rapidito me señalaba las que iban a ser éxito después. ¿Cuál por ejemplo, me acuerdo mucho que le gustaba mucho una canción que se llama El Carpintero. Reconoció muy rápido el éxito de una canción que se llamaba Tengo Ganas. Bueno, muchas así, o me sugería, mira, esta canción en el fondo es un bolero, o esta canción no, esta canción es como una balada, ¿por qué no la imaginas de tal y tal manera? Y muchas veces tenía razón.
Me quiero detener brevemente en algo en lo que no quiero ahondar mucho, pero que me parece importante, sobre todo por la repercusión que eso pudo llegar a tener, y es el hecho de tener esta condición de tartamudeo hasta los 17 años. Sí. Siento que cuando esas cosas como que están presentes desde muy chiquitos, como que van generando unas incomodidades, obvio, personales. Eso le cambió en el comportamiento y el desarrollo social absoluto. ¿Qué tanto recuerdas de esa etapa, digamos, como lo más duro y que haya sido bien motivante para lo ti? más duro era la inseguridad que esto generaba. Me acuerdo particularmente cuando pasé de la primaria al bachillerato, que cambié de colegio, presentarme ante un plantel nuevo de profesores y de estudiantes y pararme en medio de decir, hola, soy el nuevo, me llamo tal. Era imposible. Y entonces, nomás tratando de dar mi nombre y decir de qué colegio venía, pues ya todo el mundo se tenía que morir de la risa porque no podía pasar de la primera sílaba. Entonces eso me generaba una tremenda inseguridad. Y eso empezó a tener como una repercusión, pues obviamente en mi vida social. Y por eso empezamos a buscar, mis papás me ayudaron y empezamos a buscar una manera de resolver el tema, porque pues algo que se está interponiendo. Entonces encontramos la terapia con una fonoaudióloga que incluía terapia musical. Y ella me dijo, pues no, ya que está estudiando piano el niño, pues pónganlo a que tararee, que cante con el piano, no sé qué. Entonces pasaron varias cosas interesantes. Primero que empecé, digamos, a mezclar el piano con cantar. Gracias a eso me empecé a dar cuenta que como lo que yo estudiaba eran obras para pianistas jóvenes, pues eso no tiene letra. Entonces empecé a inventarme canciones para poder cantar. Entonces pasaron esas dos cosas, empecé a escribir canciones, empecé a cantar y empecé a dejar la tartamudez. Entonces la música ahí jugó un papel importantísimo en la vida y me dio también un poder de decir, bueno, yo seré muy tartamudo y no sé jugar fútbol, pero todos estos tipos ninguno escribe canciones, de estos que me la montan. Entonces ese se convirtió en mi arma para contrarrestar ese bullying o esa presión que yo sentía y era pero yo puedo hacer esto, oigan esta canción que hice. Inclusive a veces las usaba para devolver la montadera a otros compañeros, y eso me dio un poder que me empezó a generar una seguridad y una certeza de que iba encontrando un camino, y a la vez se me iba como disminuyendo el efecto de la tartamudez a medida que cantaba. También eso, como lo contabas ahorita, sí. No solamente con el bullying, sino también como una manera de abrirte emocionalmente. Claro. Si encima de tartamudo era tímido como era, pues mi manera de abrirme y de comunicarme y decir lo que sentía, lo que quería, pues fue la música, y eso me marcó mucho. Paralelo a estar pues, creciendo en Bogotá, hay un lugar que es muy importante, que es Ubaque, que se ha convertido en un refugio, pero que tengo entendido también lo fue, digamos, en la niñez, en las salidas, los fines de semana y demás. ¿Cómo describirías Ubaque para una persona que nunca ha estado allí y qué importancia o implicaciones tiene en tu vida actualmente? Pues yo creo que muchos de los niños que nacimos en una familia que le gustaba con el contacto con el campo, o todos tenemos de alguna manera un Ubaque en nuestra infancia, y es ese lugar cuando le dicen a uno vete a tu lugar feliz, ¿no? Ese lugar al que uno va y en donde tiene ciertas experiencias y ciertas alegrías de niño, y al que recurre uno después como adulto como un buen recuerdo. Entonces para mí Ubaque no es solamente el lugar físico, sino es ese lugar en mi mente en el que yo estoy en paz. Entonces yo pienso que todos tenemos una cosa así parecida en la vida, ya sea la casa de la abuelita o la finca del tío o ese rincón del parque donde, qué sé yo. Para mí es este lugar que es una laguna en un municipio muy cercano aquí a Bogotá. Un clima templadito, con una naturaleza exuberante, con una laguna sagrada, preciosa, que tiene una energía fabulosa, y es un clima muy agradable y es muy tranquilo, y es un sitio donde yo todavía voy a buscar como esa paz, esa tranquilidad, y donde he hecho una gran parte de mi trabajo de composición. Tú creciste, y lo decías ahorita, un poco muy alienado, digamos, como con la música, no solamente por las repercusiones que tenía en tu familia, sino por todo lo que hicieron, incluso a nivel de terapia también, como para tratar este tema. ¿En algún momento la música no fue una opción para ti? No, nunca, siempre lo fue.
nunca lo dejó de ser. Para mí era muy claro desde chiquitín. Mis papás me empiezan a meter a las clases de piano porque cuando me llevan a los conciertos muy chiquito ven ese entusiasmo tan tremendo y yo siempre tenía la ilusión de estar en el escenario haciendo música, porque me parecía que era una cosa mágica que una persona se parara allí con un violín o con la voz o dirigiendo la orquesta, lo que fuera, y lograra ese nivel de comunicación y de sensibilidad con la gente que lo estaba viendo. A mí eso me parecía lo último, eso mejor que el bombero, mejor que el astronauta, mejor que el carro de carreras, mejor que todo. Entonces, para mí siempre era la meta. Y a medida que iba teniendo mi progreso en el piano y ya después adelante otras cosas, eso me iba dando una motivación extra para decir, no, yo puedo hacer esto, yo quiero hacer esto, en esto me puedo destacar, yo puedo ser bueno para esto. Y no, nunca dejó de ser una opción nunca dejó de ser la opción hacer música. No pasé por esa etapa que muchos pasamos, o que muchos pasan al final de los años escolares. ¿Yo qué voy a hacer? Porque es que mi papá es médico, pero entonces yo quiero ser no sé qué, pero entonces tal. No, eso era clarísimo. ¿Con tu familia cómo funcionaba? Porque creo que no sé, yo vengo de una familia donde también digan como si quiere hacer guitarra, pues se le compra la guitarra y lo que sea. Pero en mi caso sí, como que la música no era un tema de decir como, bueno, vamos a hacerle... Pues miedo sí les daba. Claro. Obvio, miedo sí les daba, lo que pasa es que se lo aguantaban, pero claro que les daba miedo y tragaban saliva y que no se nos vuelva loco este muchacho, que le vaya bien, que no termine por allá bien fregado, o que no consiga una oportunidad, o que coja por el camino que no es, no, porque siempre existe ese estigma y también ese miedo a que la carrera no es ni agradecida ni fácil. Entonces ellos sí tenían temor. Se lo guardaban muy bien, me hacían entender que la manera de lograr algo obviamente consistía en la preparación y en el trabajo, en la disciplina y en el amor por el oficio, etc. Pero claro, seguramente les preocupaba y a mi mamá yo creo que le preocupaba más que a mi papá. Mi papá de pronto se alcanzó a dar cuenta más temprano que la vaina podía coger buen camino. Mi mamá tenía sus dudas, aunque me apoyó siempre, pero siempre tenía un poquito más de temor, muy de su protección maternal, de que ojalá que le vaya bien a este muchacho. Igual no tuvieron que sufrir mucho, o sea, tú empezaste a más o menos, porque empecé temprano mi carrera y empecé demostrando que se podían hacer las cosas, pero sufrieron mucho en el colegio porque yo no era muy buen estudiante. A mí me iba bien en las materias, en las humanísticas, me iba bien en las lenguas, en la historia, en la geografía, qué sé yo, en la música, en ese tipo de cosas, pero en las humanidades, pero ya lo que eran las ciencias exactas, eso era un desastre. A mí no me gustaban las matemáticas y no me gustaba la química y no me gustaba el cálculo y no me gustaba la física, y mi pobre papá, que era arquitecto, se sentaba conmigo a estudiar matemáticas y a tratar pero él se daba cuenta que eso no me gustaba. Y tenía el tema en el colegio que mis profesores, que eran muy generosos en los colegios que estuve, como que ponían en la balanza una cosa con la otra y me ayudaban un poquito. Entonces, este tipo no va a pasar matemáticas, pero mire que estuvo cantando en la izada de bandera, y entonces después hizo la obra de teatro con los otros muchachos y está en la banda de guerra y está concursando en no sé qué. Venga, démosle un empujoncito para que pase el año. Y ellos, digamos que me perdonaban un poco las carencias que tenían esas otras materias y me valoraban lo que hacía en el otro aspecto de la formación. Okay. La historia de poligamia ya se ha contado 1000 veces, pero hay una anécdota particular, y es el hecho de que tú terminas convirtiéndote en el cantante de poligamia, sí, porque Juan Gabriel Turbay estaba enfermo. Sí. ¿Alguna vez te has sentado a pensar qué hubiera pasado si él no hubiese estado enfermo? ¿Tú crees que tu destino hubiese sido el mismo o hubieses estado relegado al piano? No, yo pienso que hubiera llegado allá en algún momento. Me hubiera demorado un poquito más, pero hubiera llegado allá, porque yo también tenía ese deseo. Yo quería ser frontman, ¿no? Lo que pasa es que en ese momento no lo era, y era el turno de Juan, pero a mí me tocó esa gran casualidad, ese chiripazo. Pero yo pienso que eventualmente hubiera podido llegar allá, porque yo ya estaba escribiendo canciones y estaba cantando esas canciones, pero no estaba en los planes que yo fuera el tipo que estuviera ahí en el micrófono, ¿no? Eso fue una gran casualidad, y llegó en un momento perfecto, porque apenas estaban forjando, digamos,
esas funciones que cada uno tenía en la banda. Eso fue cuando fuimos a grabar nuestra primera canción, la primera vez que yo pisaba un estudio, sucedió esto. Entonces fue como en un momento en que estábamos suficientemente maleables para que pasara una cosa o la otra. De eso hay algo que has dicho antes y es como un error, entre comillas, de Poligamia, es que el tercer disco era supremamente disruptivo y rebelde, digamos, como... Ahora lo estaba oyendo casualmente que alguien me mandó un link. Sí. Te iba a preguntar sobre eso. Porque ahí se salió Turbay. Ajá. Y sí. Sobre eso mismo te quería preguntar un poco como, con el pasar de los años y viéndolo en retrospectiva, ¿piensas que hubieses cambiado algo con tal de alargar un poco como la vida de Poligamia? Si lo hubiera podido hacer en ese momento y si hubiera sabido qué hacer, lo hubiera hecho porque yo no quería que la banda se acabara. Okay. En la banda, bueno, todos grandes amigos, somos grandes amigos y en ese momento pues estábamos muy unidos. Pero cada uno ya estábamos creciendo y cada uno empezó a crecer como para diferentes lados. Entonces, el primero en salir de la banda fue Juan, porque fíjate que él quería ser frontman, entonces sale a hacerse un disco solo, ¿no? Que además es un discazazazazo. Y nos dejó un poco huérfanos porque él era un músculo creativo importantísimo en el grupo. Y entonces, ante ese desequilibrio, hacemos un disco rarísimo, al que no le va bien. Claro, sentimos esa falta que nos hacía Juan. Entonces en el siguiente disco ya sabe que empaque y vamos a hacer un disco de despedida y se acabó la banda. Y ya César estaba pensando en otra cosa, Freddy estaba pensando también en otros asuntos, Gustavo quería dedicarse al cine. Entonces como que se desmembró la cosa y yo hubiera hecho muchas maromas porque eso no sucediera. Si hubiera sabido cómo, pero no tenía mucho sentido hacerlo si no contaba con Turbay, porque para mí Turbay era una parte vital de la ecuación de que funcionara la banda. Esta no es la primera vez que, bueno, ahorita se viene concierto de conciertos, no es la primera vez que se vuelven a reencontrar con Poligamia, pero sí quisiera saber un poco cómo es esa sensación, ¿no? Como de volverse a encontrar en ensayos y demás cosas, pues porque lo hemos visto con muchos revivals de muchos grupos que han sacado. Pues para que todo el mundo me entienda, imagínense volverse a encontrar con el convito ese de amigotes que tenía uno al final del bachillerato. Es más o menos lo mismo, es como volverse a enrumbar con esos amigos con los que iba uno a tomarse cerveza o a jugar tejo o a jugar fútbol o lo que fuera después de muchos años. La sensación es chistosa, oye, como estamos de grandes, pero el humor pendejo que uno tenía es el mismo, los chistes internos son los mismos, cada uno como que ocupa un lugar en esa química que es una banda, es como una pequeña pandillita. La sensación es muy buena porque vuelve a sentir uno que tiene 16, 17 años y es chistoso porque se comporta un poquito, uno se comporta un poquito así, como si volviera a ser otra vez un adolescente, y esa sensación es buenísima. Y si a eso le sumamos que nos gustaba hacer música juntos y que había una química sabrosa para hacer música, la sensación es muy, muy buena. Incluso a veces nos hemos juntado solo por el placer de hacerlo frente a nadie, para nosotros mismos, y la sensación es muy rica. Es como juntarse con los amigos del convito del colegio. Dentro de ese disco último, Maldito, digámoslo así, que es Promotal 500. Promotal 500. Había una canción que decía No hablemos mierda, de 1996. Sí. Casi se llama así el disco. Faltó poco. Y ahí digamos como que se tocan unos temas sociales, como las minas, quiebrapatas, pero también el abuso policial, el abuso de la fuerza pública. Y si bien tus canciones no han sido como con ese contexto, con ese contenido social, a menos, pues digamos, un par de ejemplos que puede ser como Mil maneras de morir, ¿cómo sientes que de alguna manera la música termina siendo sí una herramienta política importante en un país como Colombia, además? Es que lo es y más, no solamente es una herramienta política, me parece que un país necesita tener un movimiento cultural en todos los frentes muy fuerte, porque para ser una sociedad exitosa, de las primeras cosas que tiene que tener es una identidad clara de quién se es y con qué se cuenta,
para poder ser país y ahí adelante empezar a construir lo demás. Si nosotros no asumimos dentro de nuestra expresión nuestras realidades, pues va a ser difícil, pero si tampoco asumimos también quiénes somos, de dónde venimos, por qué nuestra música es así, por qué suena así, por qué esos instrumentos los tocaban los abuelos, los bisabuelos, por qué estos ritmos existen, por qué somos diferentes los de la costa. Cuando vamos entendiendo eso y vamos haciendo como un consenso de lo que somos culturalmente como país, es más fácil construir lo demás. Entonces, pienso que esto siempre va a ser una herramienta y yo creo que va más allá de lo político, tiene que ver con un tema de identidad, de quiénes somos, porque lo político normalmente nos divide, aunque también sirve para eso la música, pero yo creo que sobre todo nos tiene que servir para encontrarnos, para ver los tejidos, lo común. Y yo creo que a veces nos falta ahondar un poquito más en ese sentido de la identidad. Y aunque hemos progresado mucho en ese aspecto, en los años 70 era difícil imaginar que un público nacional tuviera tanto respeto y tanto amor por sus artistas locales. Antes era muy difícil para un artista que le pararan bolas en serio en su propio país, ¿no? Había como una especie de desprecio, de vergüenza por lo que fuera autóctono, por lo que viniera del campo, por lo que tuviera raíces, por lo que habíamos sido. Yo creo que es producto de ese complejo de tantas familias que llegamos del campo a la ciudad y queríamos dejar de ser una cosa que nos avergonzaba, que era el ser campesinos, que era el ser humildes, que era haber trabajado la tierra o venir de otras realidades diferentes a la urbana, y eso nos marcó un montón y nos hizo que nos avergonzáramos mucho de quiénes éramos, de quiénes somos y de nuestras expresiones. Eso empezó a cambiar mucho en los 80s, sobre todo en los 90s y en las 2000s empezó a solidificar más una conciencia de lo propio, pero pienso que nos falta mucho camino por recorrer para tener eso claro y para saber que la música es una herramienta de construcción de país y de sociedad vital, no solamente para marcar las diferencias o para ser contestatarios ante una realidad o ante un estado o ante lo que sea, sino yo creo que más aún para entendernos y encontrarnos y reconocernos. Pero sí es una herramienta que sirve para las dos cosas. ¿Qué sientes que nos hace falta, digamos, como país para llegar un poco a eso? Porque siento que todavía hoy, aun cuando hemos avanzado mucho, echamos mucho de lado también el tema de sentirnos orgullosos de lo nuestro. Exacto. De ser quienes somos. Pues yo pienso que eso, como en tantos aspectos que nos hace falta, es la educación. Es mediante la educación y mediante el conocimiento de nuestra historia y de nuestros orígenes y de todo esto que nos vamos a dar cuenta, ¿no? Tendemos a pensar tendemos a pensar que siempre hemos sido, que venimos de donde estamos, y nosotros no venimos de donde estamos. Nosotros estamos aquí porque alguien nos trajo acá y porque alguien nos trajo hasta acá, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros pueblos, lo que sea, nos trajeron hasta acá y tendemos a olvidarnos de ese camino hacia atrás, ¿no? Si uno es capaz de averiguar y entender eso y entender nuestra historia como familias o como regiones o como país, pues vamos a ser capaces de valorar lo que somos hoy en día y todo el camino que ha tomado para que hubiéramos nacido como el hijo de Sutanita y Perencejo y podernos sentir orgullosos de eso, ¿no? Cuando uno habla de Andrés Cepeda, no necesariamente le llega a uno a la cabeza como esa relación como más social de un artista que esté conectado como con ciertas causas, pero siento que fuera de la música sí hay, digamos, como una manera como más libre de hablarlo. ¿Cómo sientes esa relación tuya, un poco como alejar la música o soltar esas dos figuras tuyas, como el artista y el que no es artista? Que también habla? Sí. Son dos cosas distintas. El médico atiende a la gente sin importarle por quién votó. El abogado tiene que defender al tipo sin importarle qué está pensando, ¿no? Y el músico tiene que entretener. El artista tiene que entretener y llevar belleza en alguna forma, ya sea en el teatro o en la pintura o en la literatura o en la música. El oficio es ese. Y cuando se toma la decisión de no instrumentalizar ese arte por una idea política, eso también tiene que ser respetable, pero eso no significa que esa persona no tenga unas ideas propias, ¿no? Pero tampoco significa que tenga que estarlas enunciando. Okay. Entonces pienso que en un mundo en el que todo el mundo siente que tiene el derecho o inclusive el deber de pronunciarse ante todo,
es inteligente guardar silencio a veces. ¿Te has sentido confrontado por guardar silencio? Sí, claro. Hay gente que me pregunta a veces agresivamente, ¿y usted por qué no? Dice, porque pienso que hay ciertas cosas de las que deben hablar los que saben, ¿no? Para dar opiniones sobre política, sobre economía, sobre temas militares, sobre temas jurídicos, pues están los que saben, ¿no? Uno como ciudadano recoge información, se hace su propia idea, hace sus conclusiones y va y deposita su voluntad en una urna. No tiene uno que estar constantemente haciendo un proselitismo de lo que cree que es. Y a veces siento que nuestras redes sociales en el mundo son esta gran palangana de ruido y a veces de estupidez, porque todos pensamos que tenemos la obligación de pronunciarnos ante tal cosa. Se nos ha olvidado escuchar a los que saben. Por eso hay columnistas, por eso hay periodistas especializados, por eso hay catedráticos y tal. Entonces creo que a veces somos muy ligeros al querer pronunciarnos sobre todo y yo pienso que es a veces chévere más bien escuchar y entender y no ser tan veloces para tomar partido y para decidir y para juzgar más bien, ¿no? Hay dentro de eso una reflexión que me parece muy, muy importante, y es el hecho de decir, se ha perdido tanto la credibilidad en esos actores que son los que deberían hablar de esos temas. Sí, claro. Que la gente termina endilgándose de alguna manera con los artistas, siendo como... Claro, le están pasando la pelota al que no es. Le están pidiendo al señor que ordeña que apague el incendio. Y son dos profesiones muy distintas. Claro, es cierto, cada vez creemos menos en nuestros líderes, sobre todo en los que tienen que ver con la política. Pero yo pienso que tenemos, las personas que hemos tenido la oportunidad de estar en una universidad y conocer grandes maestros, uno aprende con ellos a escucharlos, ¿no? Ellos están ahí por una razón y nos están formando. Y por eso insisto, de pronto ya no los vemos tantos hoy, pero estos líderes de opinión, columnistas, periodistas, especializados, no sé qué, los profesores, los maestros, necesitamos poder creer que ellos tienen alguna información que nos ayuda, alguna luz que nos puede guiar. Vamos a estar en desacuerdo o no, pero pienso que debemos buscar la información donde, no tanto en las pasiones y en la inmediatez de, uy, este tweet me sacó la piedra, ¿no? Yo pienso que hay que ver un poquito más allá y desafortunadamente la mecánica de estas redes sociales nos incita también a juzgar muy rápido al que no piensa o no opina como nosotros. Ok, bueno, volvamos un poquito a la música y después de terminar con Poligamia, tú te dedicaste a estudiar ingeniería de sonido. Sí. Y hay algo de lo que quizás no se ha hablado mucho y es esas bandas que puedan tener la forma de decir Andrés Cepeda fue el ingeniero de mi disco. Una de esas fue Morfonia, pero... Una de esas fue Morfonia. No sabría qué otras, porque fue además tus primeros trabajos en estudio, ¿no? Hice hartísimas cosas en ese momento con las bandas, particularmente de la escena bogotana y algo en Cali. Era gente que grababa sus álbumes, muchos de los grabé yo, otros los mezclé yo. Y yo era muy feliz haciendo eso, porque en ese momento yo no pensaba volver a cantar. Estaba dedicado a ese asunto de la producción y apasionándome el rock como me apasiona, pues me vinculé con un montón de bandas. En ese momento no era tan fácil el acceso a los estudios y a la grabación. Entonces yo lograba que estas bandas conectaran con ciertos estudios, que tuvieran acceso a las vainas, y yo me metía en el proceso a hacer el tema de sonido, y eso es algo que me disfruté muchísimo. Hice, entre otras cosas, Morfonia, El Sud, cosas con Pepa Fresa, con otras bandas, había una banda de blues muy buena, ahorita que se me escapa el nombre, había una banda de hip hop que se llama Los Rapper Spiders, hicimos con ellos un álbum muy interesante, y de todo eso aprendí un montón de cosas. Estaba poniendo en práctica lo que había estudiado, pero también aprendí un montón de cosas del proceso de grabación y del proceso creativo que después vine a aplicar. Sin saber, me estaba preparando para producir mis primeros álbumes. ¿Qué fue lo que te motivó a volver a la música? Otra gran casualidad. Yo estaba haciendo un disco para otro artista, un pelado muy joven que cantaba, y la mayoría de las canciones eran canciones mías. Entonces yo estaba haciendo este disco para que él lo cantara. Hubo unos problemas con la negociación de la disquera.
quedamos como fuera, los que estábamos haciendo el disco quedamos como fuera del negocio, no nos iban a comprar el disco quedó ahí hecho en el aire y un señor que se llama Juan Diego Montoya, presidente de Discos FM, se enteró del asunto, supo que había un disco ahí, que eran canciones mías, que no se iba a grabar y que iba a quedar en el aire, y él se me recordaba de Poligamia y me había oído cantar alguna de esas canciones en alguna reunión de amigos. Y me dijo, ¿por qué no viene usted y canta sus canciones y yo saco ese disco? Y yo, no, mire, yo no quiero saber de discográficas todavía, yo todavía tengo mucho guayado porque se me acabó Poligamia y yo que estoy feliz produciendo otras cosas. Así que me dijo, no, pero venga, hacemos un contrato diferente, yo pago, vamos 50-50, pero yo lo pago. ¿Serio? Entonces mi manager, con quien estaba yo trabajando en este momento en otras cosas, me dijo, oiga, eso es una buena oportunidad. Cante el disco y eso ya está casi listo. Entonces fui, canté el disco muy feliz. En esa época uno le pagaban por entrar al estudio. Entonces me dieron mi platica porque entregué el disco. Yo estaba más que satisfecho con eso. Entregué el álbum y me fui para mi casa a seguir trabajando. Y como a los 2 meses nos llamaron porque querían llevarnos a varias ciudades, nos iban a entregar un disco de oro y nos querían llevar a las emisoras y los programas de televisión. Y resulta que el disco estaba siendo exitoso, cosa que ninguno de nosotros tenía planeado que pasara. Y cuando fuimos a ver, nos estaban buscando para conciertos, tocó organizar con los amigos rápido una banda para salir a cumplir los compromisos, ir a hacer televisión, recibir el disco de oro que no nos imaginábamos, otros chequecitos que tampoco estaban en el camino. Y empezó nuevamente una carrera, pero como solista. Para una persona que ha publicado casi 20 o más discos, a veces hay una lista muy pequeña a la que se reducen los grandes hits, sí, claro. Las canciones que tuvieron, digamos, como claro, una resonancia con la gente. Sé que hay una de esas canciones que nunca ha reventado y que la has grabado en muchas versiones. Ya me rendí, ya sé que nunca va a pegar. Ya por la cuarta dije, no, hasta aquí fue. Pero ¿cómo te sientes, digamos, como con esa otra cantidad de otras canciones? Claro. Porque creo que es una sensación difícil cuando uno dice, no sé, yo soy periodista y escribo un artículo y me dicen como, después del segundo párrafo no quise seguir. Sí, claro. No, eso pasa y son los famosos lados B, que uno llama los lados B. Y eso lo siente uno al principio. Uno saca los primeros 2, 3 álbumes y de cada álbum logra pegar, no sé, si está muy de buenas, pegó 4, si fue muy exitosa la nena, pegó 5 o 2, ¿no? Entonces uno se va dando cuenta cuáles son esas. A veces no son las que uno piensa. Por ejemplo, una canción que es muy importante en mi repertorio que se llama Tengo Ganas, ni se le hizo video, ni se salió de promoción, ni se le sacó sencillo, nada se le mostró a nadie. Ella solita encontró su camino. Otra que se llama Embrujo, ni siquiera la quería grabar, pero me convencieron y la grabé por demostrarles que no iba a estar buena y resulta que fue un éxito. Pero hay unos lados B que definitivamente nunca van a ninguna parte, pero hay unos lados B que son del fan. Y tú te das cuenta de eso en el concierto. Si tú puedes cantar, en los conciertos tienes que cantar Besos Usados día tras día, lo mejor que hay en mi vida, Tengo Ganas, El Sé Morir, qué sé yo. Pero la gente te empieza a pedir una cantidad de lados B que son importantes para esa gente que se oyó todo el disco y que es muy fan y que la canción número 7, que yo ni sé cómo se llama, les encanta. Entonces uno complementa el repertorio con esos lados B y uno aprende a entender que en tal ciudad o en tal país les encanta esta. Y hay que llevárselas y uno siente satisfacción de ver que algunas canciones lograron encontrar ese nicho que no es el masivo, pero que hay mucha gente que las quieren. Hay otras que pasaron completamente de agache. La que yo te digo es una que mis fans así más fans se la saben, nadie más. Se llama Ciertas Cosas y tiene una versión con Poligamia, una versión en el primer álbum, una versión en el álbum de jazz y otra cosa en vivo. Lo intenté. No. Hay muchas de esas canciones, o bueno, no sé si muchas. Pero es que me parece buenísima. No entiendo por qué. Obviamente. De esas canciones que son historias personales y otras que han venido de otras personas que encuentran en ti la voz para hacerlas. ¿Cómo te sientes un poco como también de que algunas de las más famosas no hayan sido escritas por ti? Es una sensación muy rara. Primero porque menos mal las canté yo. Y segundo, cuánto me hubiera gustado escribirlas a mí. Y al principio cuando uno está empezando la carrera, eso es algo que golpea un poquito en el ego.
pero como todos sabemos, el ego no es un buen consejero ni es un buen amigo. Y dejar que eso suceda ha sido para mí un acierto en el camino, porque me ha dado algunas de las mejores canciones de mi repertorio y me ha generado además llamémoslo, una cierta variedad o versatilidad en los sonidos. El tigre no come todos los días, uno no puede hacer todos los días éxitos y escribir canciones buenas. Va a terminar por parecerse alguna a la otra finalmente, y eso lo vemos en muchos artistas, es normal y pasa. Pero si tienes la colaboración de otras personas, es una berraquera porque te da otros colores, te ponen a cantar en otros tonos, te ponen a decir cosas que tú no hubieras imaginado escribirte o cantar. Y eso es una berraquera, eso le abre uno muchísimo la cabeza, no solamente para el público, como la variedad de lo que uno presenta, sino para futuras composiciones o cosas que uno haga. Sabe que puede recurrir a cosas a las que no hubiera recurrido antes si no se las ponen ahí enfrente. Entonces, para mí ha sido chévere colaborar con gente como Jorge Luis Piloto, con el mismo Juan Gabriel Turbay, con Alfredo Nodarse, con Amaury Gutiérrez, bueno, Aleja y Alejandro y Paloma. Bueno, gente así con las que a quienes les he cantado canciones o con quienes he escrito también canciones, y me permiten tener un espectro más amplio de repertorio. En ese momento estamos en tu oficina y digamos como que es evidente cómo tu carrera como solista te ha dado, digamos, algunos de los reconocimientos más grandes, pero ¿qué es para ti el éxito más allá de un estante lleno de Grammys y de premios y demás? ¿Qué consideras tú o qué ves tú como el éxito, como la cima? Seguir haciéndolo y seguir haciéndolo con cierta gracia, ¿no? Que siga funcionando, mejor dicho, que siga sonando la flauta, diría otro. Creo que el éxito es tener una carrera larga y de la que uno se siente orgulloso. Me acuerdo que una vez un colega me decía: uy, hermano, usted siga pensando muy bien las canciones que graba, porque si donde se le pegue la que no es, o sea, donde se le pegue la que no le guste, eso es una pesadilla. Subirse todas las noches a hacer una música que no le gusta a uno tiene que ser muy duro. Entonces este man me decía eso y decía: ay, marica, ¿por qué? Me dice: no, pues a mí me pasó porque me puse a jugar con esto. Y dice: bueno, pero paciencia, te tragas el sapo. Sí, porque es mi oficio. Entonces me parece que es importante uno estar muy seguro de que está presentando cosas que es capaz de salir a sustentar con tranquilidad. Y a veces eso implica no tomar decisiones no pensando en qué le conviene más a uno, sino en qué lo hace sentir mejor, qué es lo que lo hace más feliz. Tú has estado presente, digamos, en toda tu carrera, sí, en una industria como más masiva, sí, a nivel apoyo de disqueras y demás. Sí. Pero también has estado presente en estos cambios generacionales donde la tendencia hoy es una y no otra, y lo conecto con lo que decías un poco como de sentirse orgulloso de todo lo que has hecho, porque donde se te pegue una canción que sea la que tú diste un poquito del brazo a torcer, bueno, vamos a intentarlo, vamos a montarnos en esta tendencia. Sí. ¿Cómo ha sido para ti justamente esa labor que a veces pareciera desde afuera, que es un poco como algo que la misma industria propone, un poco como obligando a los artistas a cambiar su esencia, y cómo has sobrevivido a eso? Porque tú has seguido haciendo la pues siendo terco. Yo tuve la fortuna, yo me acuerdo que cuando estábamos empezando chiquitines nos decían: no, mire, es que hay que ceder un poco al principio porque se gana uno un espacio y ya después uno puede hacer lo que le da la gana. Eso es mentira. Si tú cediste al principio, eso no vuelve a suceder. O sea, si cediste al principio, ya te tocó irte por ahí. Nosotros tuvimos la suerte de hacer lo que nos gustaba, y me refiero inclusive a la época de la banda, y después cuando hice como solista la apliqué igual. Tuvimos la suerte de hacer lo que nos gustaba y de que eso que nos gustaba funcionara y fuera comercial. Que no siempre coinciden esas dos cosas. Tuvimos la suerte de empezar en un momento en que se nos escuchaba, nuestras ideas eran atendidas, y encontramos un espacio en la radio, y encontramos un espacio en la televisión, y encontramos un espacio en la industria discográfica. Y cuando ya empecé mi carrera solista, que me encontré con este señor Montoya en FM, que me puso las cartas sobre la mesa muy, muy abiertas. Me dijo: yo le financio el proyecto, vamos a mitas, y encima, ¿qué quiere hacer? Y eso es una cosa que uno no ve muy a menudo en la carrera musical. Conté con una credibilidad a un momento temprano que me permitió demostrar qué era lo que yo quería hacer, y que haciendo eso podía ser
además una cosa exitosa y un buen negocio. Entonces, habiéndome ganado, digamos, esa credibilidad en un principio, ya el tema era de mantenerse terco con eso y decir, no, yo estoy firmando contigo porque a ti te gusta lo que yo hago, no porque yo necesito que tú me digas qué hacer. Y así pasé a la otra disquera, que es Sony. Y me dijeron, no, bienvenido a la casa, ¿qué quieres hacer? Y yo, uy, ¿qué es esta dicha? Porque el miedo de pasar a un label más grande es ese. Bueno, mira, vamos a cortarte el pelo y te vas a... No, cuidado, hasta ahí llegamos. Entonces fueron generosos con eso y respetuosos, y logramos demostrar que uno de los valores de la carrera era esa consistencia y esa terquedad, por decirlo así. Un momento de tu vida en el que la bohemia estuvo por encima, claro, de la música, y que fue cuando tenías este bar El Queco. Sí, ¿no? Sí, claro. Claro, dejé de trabajar mucho porque me la pasaba metido en el bar. Había mucha fiesta, y era, digamos, contraproducente en cuanto a que yo no estaba concentrado en el estudio ni girando, sino enfiestado allá en el Queco, pasándola buenísimo. Y era difícil no hacerlo porque se convirtió en un punto de encuentro de muchísimos músicos y de muchos artistas que visitaban el lugar. Y entonces las noches eran geniales, ¿no? Tocábamos todos con todos y cantábamos todos con todos, y eso era una recocha violenta, y apenas estaban inventando o dejándose de inventar, no me acuerdo, la ley zanahoria, entonces los horarios eran eternos y abríamos los miércoles, y bueno, eso era una locura. Entonces, claro, me quitó mucho tiempo y mucha concentración. Esta mañana que estaba hablando con un colega tuyo en otra conversación, pregunta de qué se arrepiento. Yo me arrepiento de no haber aprovechado mejor ese tiempo de mi vida. No, lo bailado no se lo quitan a uno, pero me hubiera gustado aprovechar mejor ese tiempo, y también me hubiera gustado aprovechar mejor a mis profesores cuando estaba un poquito más joven, como aprovechar mejor mis oportunidades de educación. De alguna manera lo hice y fue chévere y todo, pero me hubiera gustado ser más disciplinado en esos dos momentos particulares de la vida. ¿Qué te frustró? Me frustra a veces, bueno, pero eso es un cuento muy viejo. La industria musical es una industria frustrante, es una industria que es difícil porque está llena de muchos obstáculos y de muchos yo hubiera querido que. Pero es así, es parte del carácter del negocio que hacemos. Y es importantísimo manejar la frustración. Uno no todas las noches canta bonito, no todos los días escribe buenas canciones, no todos los discos le gustan a todo el mundo, no todas las respuestas de la industria son justas. Y entonces uno se estrella mucho con ese tipo de frustraciones, pero son cosas que ya uno aprende a manejar después de tantos años. Es que esto es así, los toros cornean, ¿no? Esto es así, ¿no? Eso no lo vamos a cambiar, y todos pasamos por eso. Pero hay otras cosas, digamos, a nivel, digamos, de un funcionamiento más interno que le frustran a uno. Por ejemplo, a mí me da muy duro que el equipo técnico o los músicos no estén muy concentrados y muy montados en la película, o que no trabajen con el rigor que se espera que lo hagan, con el respeto pues por la oportunidad que tenemos, que se espera que lo hagamos. Ese tipo de cosas me sacan un poquito de onda, pero después de muchos años de contar con un equipo que entiende y piensa parecido a mí, pues cada vez pasa menos. ¿Cómo lidias con eso, con la frustración? Me sale una vena aquí en la frente, pongo un poquito colorado, alzo la voz y no, mentiras, no soy muy escandaloso, pero sí me manifiesto y pido que enderecemos el camino y hagamos las cosas como son. Yo pienso que cada cosita que uno haga, por sencilla, por tonta que sea, tiene que estar lo mejor hecha posible. ¿Qué le dirías al Andrés Cepeda de hace 10 años y qué consejo le darías hoy al Andrés Cepeda dentro de 10 años? Al de hace 10 años... Qué raro, porque es que hace 10 años eso es muy poquito para mí. Siento que se hace muy poquito. Y estoy como en una película muy parecida a la que estaba hace 10 años. Estoy como en una etapa, digamos, muy, muy similar. Pero quizá le diría... le diría... ¿Cómo explico esto? Hay un proyecto que después de muchos años de lucharlo me está saliendo ahorita. Le hubiera dicho que paciencia, o de pronto le hubiera dicho no, insista más, porque entre más rápido lo haga mejor.
pues las cosas todas tienen su tiempo y se está dando ahorita, pero fíjate como te hablo de las frustraciones, el proyecto con que estoy soñando ahora, que se me está empezando a cristalizar, fue un no durante casi 10 años. Sí, le diría que insistiera. Y al de dentro de 10 años le diría, sí, ve que vale la pena insistir, porque creo que va a salir muy bien. Hay una pregunta que no quisiera dejar por fuera, y ya para terminar con la reflexión también de esos momentos en los que está cambiando tanto la percepción social y también las ideas que tenemos, como que se han venido muriendo esas cosas que antes eran un problema y que ahora como que lo estamos replanteando, y tiene que ver justamente con uno de tus tatuajes, y es un poco... No sé si fue un tema de una broma Ahora te cuento. que se hicieron como todos un tatuaje al mismo tiempo, pero sí, ¿cuál es su percepción frente a eso? Porque siento que también se está promoviendo un poco como salir del closet canábico, claro, o lo que sea, y entender que como sociedad también esto no nos hace menos, ni sí, como saber que hay personas que son exitosas que también consumen de alguna manera, pues es... Pues te voy a contar el origen de mi tatuaje. Estaba yo viendo a Lenny Kravitz en Cincinnati con un grupo de amigos y particularmente con una amiga que quiero mucho. Y la rumba fue brutal, el concierto fue buenísimo. Tienen que ver a Lenny Kravitz en la vida, por favor. Y salimos directo del concierto por una calle donde había talleres de motos. Y nos invitaron a tomar unos tragos unos señores que estaban arreglando unas motos porque mi amiga era guapísima, entonces la querían conocer, y entramos allá y uno de los tipos tenía maquinita de tatuar y nos hemos tatuado todos diferentes tatuajes. Okay. Todos nos hicimos algo distinto, pero eran tatuajes de tatuador borracho en taller de motos, entonces no quedaron muy bien. Unos tatuajes así. Pero sí, claro, yo estaba estudiando, estaba metido obviamente en el mundo de la música completamente y quería mi hojita de marihuana que ya está muy deslucida, lástima. Nunca fue un buen tatuaje, pero cada vez está peor. Y yo pienso que sí, hay una cantidad de tabúes y de hipocresías que se manejan en nuestro medio que se van diluyendo. Afortunadamente somos más sinceros con quienes queremos ser y con lo que vivimos, y pienso que eso es un proceso que he tenido la oportunidad de ver suceder, y he visto muchos cambios en mi carrera y en mi vida desde el principio, y me siento también como un testigo feliz de ver muchas cosas que han cambiado para bien, otras no tanto. Pero, por ejemplo, a mí me ha tocado el vertiginoso cambio de la industria musical, verlo y vivirlo, desde plasmar acetatos hasta pasando por todo lo demás formatos, hasta lo que estamos haciendo hoy de las plataformas. Y esa necesidad de adaptarse uno a cada uno de esos cambios a esa gran velocidad hace que uno esté dispuesto también a cambiar muchas otras cosas. Entonces, pienso que es natural y que es razonable que estemos llegando a ciertas conclusiones y a quitarnos una serie de tabúes que nos ha costado muchos años quitarnos en cuanto a relación con la naturaleza, con las plantas, en cuanto a la sexualidad, en cuanto a las posibilidades a los estilos de vida y a las maneras de vivir la vida y de ser felices, y creo que en ese sentido vamos por un camino liberador. Y es chistoso porque estamos hablando de cosas que siempre han estado allí. Entonces, eso me parece simpático. Okay. ¿Cómo te gustaría recordar? Me gustaría que recordaran las canciones, que las canciones las siguieran cantando. Eso me parece que es lo que todo artista quiere, que su obra lo sobreviva. Creo que eso es como la meta final. Andrés, gracias. A ti, con gusto. Sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos. Somos latinoamericanos.